Bueno, entonces, este último ejercicio es este. Definición recursiva, f de 1 es 1, si n es 0, si n es 1 también es 1, y si no da fn menos 1 menos fn menos 2. Entonces, como siempre, pues uno empieza como a observar qué sucede y luego trata de hacer generalizaciones. Entonces, f de 0 da 1, ¿cierto? F de 1 da 1, por definición ahí, simplemente f de 2. Según eso da f de 1 menos f de 0. O sea, da 1 menos 1. O sea, da 0. ¿Sí o no? F de 3, por definición, da f de 2 menos f de 1. F de 2 dio 0. F de 1 dio 1. Luego 0 menos 1 da menos 1. F de 4 da f de 3 menos f de 2. O sea, la definición es fácil, ¿sí o no? Y f de 3 es menos 1. Y f de 2 es 0. Menos 1 menos 0 da menos 1. F de 5. F de 5 es f de 4 menos f de 1, f de 3. F de 4 da menos 1. Menos f de 3 da menos 1. ¿Cuánto da? Menos 1 menos menos 1. 0. Muy bien, Jenny, exacto. Y ahora seguimos. Aquí. F de 6. F de 6 daría f de 5 menos f de 4. Y f de 5 menos f de 4 daría 0 menos menos 1. Queda 1. Y f de 7 es igual a f de 6 menos f de 5. Y f de 5, f de 6 da 1 y f de 5 da 0. O sea, esto da 1. Y f de 8 da f de 7 menos f de 6, que da 1 menos 1, que es igual a 0. Y eso como que empieza a repetirse. 1 menos 1, 0. 0 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1, 1, 1 menos 0, 1. O sea, el 1, 1, 0. Menos 1 menos 1, 0. 1, 1, 0. Entonces va a dar menos 1 menos 1, 0 y así sucesivamente. Entonces, cuando uno empieza a observar eso, es que uno puede hacer, bueno, entonces primero que todos respondamos las preguntas que hay aquí. F de 2 daba 0, sí, F de 2 daba 0. F de 3 daba menos 1, F de 3 daba menos 1. Y F de 5 daba 0, no daba 1, esta no. Y ahora de estas dos observaciones, si son ciertas o son falsas. Aquí dice F de 3n más 2. 3n más 2, ¿cuáles son los números de la forma 3n más 2? Múltiplos de 3 más 2. ¿Cierto? Entonces, si n vale 0, sería el 2. Si n vale 1, sería el 5. Si n vale 2, sería el 8. O sea, el 2, 5, 8, 11 son de la forma 3n más 2. Aquí dice que eso siempre da 0. Fíjate. El 2 da 0, el f de 5 da 0, el f de 8 da 0, y muy probablemente, como eso se va a repetir, f de 11 va a dar 0. Luego, esta observación parece correcta, pero habría que probar. Y esta observación dice que f de 3n es lo mismo que f de 3n más 1, es decir, que los múltiplos de 3, f en un múltiplo de 3 da lo mismo que f en un múltiplo de 3 más 1. Entonces, por ejemplo, 3, pues, f de 0 y f de 1 son iguales. Este es múltiplo de 3, este es múltiplo de 3 más 1. F de 3 y f de 4 son iguales. Este es múltiplo de 3, este es múltiplo de 3 más 1. F de 7, 6 y f de 7 son iguales. 6 es múltiplo de 3, 7 es múltiplo de 3 más 1. Entonces pareciera también fuera cierta que todos los múltiplos de 3 y los múltiplos de 3 más 1 dan el mismo número, solamente que unas veces da 1
y otras veces da -1. ¿Mm? También podría uno decir cuándo da 1 y cuándo da -1, pero por ahora aquí dijeron, dan el mismo. No dijeron si 1 o -1, pero dan el mismo. Esas son las respuestas correctas en este caso. Y o sea, casi todas había que señalarlas, pero fíjense que para señalarlas de abajo, a ustedes les da más susto que señalarlas de arriba. Las de arriba porque ya las hicieron y dio tanto. Las de abajo son observaciones. Y de acuerdo, las observaciones son observaciones, pero habría que probar que esto es cierto para todo n mayor o igual que 0 y que esto es observación menor o igual que 0. Bien. Entonces, bueno, vamos a terminar ahí lo de definiciones recursivas. Entonces, ¿qué les debe quedar? Que cuando uno tiene estructuras de datos recursivas como los naturales, por ejemplo, es natural definir funciones recursivamente sobre los anteriores. Cuando uno define eso, es natural, entonces, que el resultado que da eso lo pueda probar uno usando inducción, si lo quiere volver una forma. Bien. Entonces, acabemos eso.